A ver, hemos escuchado lo que hemos escuchado, ahora le toco la puerta a un analista independiente que tiene muchísimos años haciendo encuestas, que entiendo Vox Populi, empresa encuestadora y de opinión y de mercados e investigación que maneja Luis Benavente, está haciendo encuestas privadas para grupos empresariales y en fin, que no se hacen públicas. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido a PBO. Buenos días, Filipe. Te ruego, por favor, danos tu impresión general con respecto a las encuestas en general, todo lo que estamos viendo, algunos hipos específicos entre lo de Datum y Ipsos Apoyo y SIT, que tiene una mayor base de encuestas, perdón, de muestras, y te pregunto por el estado de ánimo, si es que realmente una encuestadora puede ver un estado de ánimo tan volátil en el Perú, faltando tan poco tiempo para una encuesta, para la encuesta real, que es la encuesta de las ánforas. Te escucho, Lucho. Mira, creo, Filipe, que las encuestas te permiten ver una realidad que si no las usáramos estaríamos a ciegas, estaríamos en la nebulosa total, pero tienen un límite. Por ejemplo, las encuestas van al consciente y la persona opera con alguna censura, por poner un ejemplo práctico, y a veces viene el voto escondido. Entonces tengo vergüenza, no digo que voy a votar por tal, pero a la hora del simulacro sí digo y marco mi voto verdadero porque nadie es testigo, voy a cerrar la boleta, la cédula de votación en este simulacro y lo deposito en un ánfora, ¿no? Entonces hay aspectos y podría abundar mucho más en esto, pero yo sé que el tiempo es corto. Entonces las encuestas tienen un límite. Si metodológicamente están bien hechas, nadie hasta hoy ha refutado el valor del método muestral, ¿no? Los cuestionamientos son de otro tipo, son básicamente sobre confianza en las encuestadoras. Ahora, si vamos de manera muy directa a las dos últimas encuestas que han aparecido, Ipsos y SIT, creo que coinciden bastante, muestran a Castillo que va adelante por una mínima diferencia, en un caso 44, en otro caso 40 puntos, y lo muestra estancado, no es que haya tenido un despunte, una subida, no, tiene básicamente lo mismo que ha tenido desde el inicio de la carrera por la segunda vuelta. Y muestra a Keiko también en un nivel muy parejo, 42 para Ipsos, 40 para SIT, que tuvo un crecimiento bastante marcado durante 6 semanas o durante 5 semanas, y en la última semana se habría estancado. ¿De acuerdo? La opinión pública es muy dinámica, más aún en un país tan inestable como el Perú. Si hubiera partidos políticos sólidos, con militancias sólidas, si hubiera mucha educación, mucha cultura política, entonces la política electoral no sería tan impredecible. En el Perú es sumamente volátil. Y eso explica por qué hay un nivel tan alto de indecisos, 16% para Ipsos, 18% para SIT. Digamos, blanco viciado, que los podríamos considerar indecisos porque son objeto todavía de alguna decisión, y más aún cuando la elección está extremadamente polarizada. Y a eso, como hemos conversado en otras oportunidades, sumamos el voto móvil, ese voto saltimbanqui, no volátil, que pasa de uno a otro candidato ante ciertos estímulos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos hacer una estimación de ese voto y podría decir que hay un 20 a 25% de voto disponible. Me permitió crear la categoría de voto disponible, ¿no? Dado que el que dice que va a votar en blanco en realidad tomó una decisión, en sentido estricto no es un indeciso. El porcentaje de voto disponible es muy alto, 25, y hasta podría quedarme corto, ¿no? En 2 semanas de campaña, que quedan en realidad 12 días, que son muy intensas, ¿no? Hemos tenido un debate técnico que nunca había concitado tanto interés, hemos tenido un acontecimiento en el ENE, una tragedia con la muerte de 16 peruanos y muchas especulaciones que se quieren hacer de manera objetiva o de manera interesada en algunos casos, ¿no? Al respecto yo diría que en Sinchis hace 41 años fue el primer atentado terrorista de Sendero Luminoso, el 16
17 de mayo del año 80, un día antes de las elecciones, y ahí en esa época no había fujimorismo, de manera que Sendero Luminoso tiene una tradición de ataques en circunstancias electorales. Podríamos hacer una lectura política más profunda del tema, ¿no? Pero bueno, todos estos hechos están influyendo en ese 25% de voto disponible en estas 2 semanas. ¿En qué va a desembocar? Bueno, esperemos las próximas encuestas. Ya, a ver, si el voto es el voto disponible, que me parece muy bueno el término, ¿no? Porque está ahí como para que lo tome cualquiera de los dos, o la gente se puede quedar en ya vemos qué pasó, ¿no? Es eso. Y además la gente es volátil. Tan útil no son las encuestas. Yo sé que pueden servir para generar estrategias y tal, pero imagínate, pues, o sea, ¿qué tan útil fueron las encuestas para Forsyth, para Julio Guzmán o para Johnny Lescano? O para la gente que en algún momento creyó que ellos eran, pues, los candidatos. Digo esto porque si el peruano es, vamos a poner así como tú has puesto, caprichoso ya, porque el peruano o la peruana es caprichoso y vota con el hígado, con la cólera o con lo que sea, cualquiera de estos eventos, uno más serios, otro más, podrían cambiar a la gente. Entonces te pregunto por el evento del debate. ¿Cómo lo viste? ¿A quién puede haber beneficiado el debate? Este efecto Brahen, ¿a quién puede beneficiar? ¿A quién puede perjudicar? Estos dos eventos, pueden haber más, adhesiones y errores y tal, pero por lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 días, ¿quién se puede beneficiar? El debate técnico del domingo tuvo más atención, más interés que otros debates técnicos por las circunstancias actuales de extrema polarización. Creo que los representantes de Fuerza Popular estuvieron mucho mejor, tuvieron más propuestas, más concretas, una mejor oratoria, mientras los representantes de Perú Libre me dio la impresión que hacían críticas a un sistema y a un Estado del cual curiosamente ellos forman parte, porque casi todos ellos han sido o son funcionarios de ese Estado y por lo visto poco han hecho para mejorarlo. Y a la hora de las propuestas no hacían propuestas, caían más bien en hacer algo lírico, en un discurso poético, de buenas intenciones. Incluso la señora Celeste, que habló al final, se le veía la mirada perdida y no concretaba. Yo la vi muy verde a esa señora Celeste, ¿no? Que no lograba, pues, decir algo de interés. Es más, parecía que no conocía lo que era la sostenibilidad, ¿no? Yo creo que el debate lo ganó Fuerza Popular. Hubo 2 expositores que a mi juicio estuvieron muy, muy bien, que fue el caso de Carranza, muy concreto, muy claro, muy directo al grano en el tema de propuestas económicas. Creo que Rospigliosi estuvo muy claro también en cuanto a propuestas y también en cuanto a enfrentamiento político, ¿no? Porque por más técnico que sea un debate, tiene un componente político muy, muy fuerte. Asimismo, Guerra García estuvo bien, Bruce también. En cambio, en Perú Libre creo que el único que estuvo aceptable fue el representante que habló en los temas de salud, que estuvo mejor que los otros, ¿no? Pero la actuación de la señora Boluarte, hablando supuestos aspectos que han sido desmentidos prácticamente sobre la vida privada del padre de una candidata, creo que era algo fuera de lugar, o la misma actuación de la señora Celeste, que como digo estaba muy verde para un debate, ¿no? El tema del BRAE, el atentado, como decía anteriormente, claro, quieren decir que es algo armado por el fujimorismo, ¿no? Por eso que yo mencionaba el caso de Sichis o Sinchis, que fue el primer atentado sí. El año 80, fue un día antes de las elecciones que ganó Belaúnde a Villanueva finalmente, y ahí no existía fujimorismo, y hay una larga tradición de atentados de Sendero Luminoso en vísperas electorales, ¿no? Ahora, yo sí podría hacer una hipótesis acá. De alguna manera Castillo se ha vinculado a una izquierda no tan extremista, que es la de Verónica Mendoza, y los extremistas ven en eso actuaciones revisionistas que critican duramente y no lo permiten porque quieren mantenerse en una postura extrema, inflexible. Podrían eventualmente un segmento, un sector, un grupo aislado, unos fanáticos dentro del Sendero Luminoso que quieran castigar
a Castillo por esa vinculación con una izquierda que ellos consideran traidora. ¿De acuerdo? Entonces, podría haber un interés de ese tipo. No sabemos exactamente qué ha pasado, ¿no? Pero yo no creo que sea la hipótesis de que sea algo armado por el fujimorismo. Me parece algo descabellado. La pregunta que te hago, y voy a tratar de ser lo más condescendiente posible con la gente. ¿Tú crees que la gente del populorum se da cuenta? ¿Tú crees que la gente de la clase media se da cuenta que no sabían dónde estaban parados, que les faltaba información o que no sabían de qué hablaban? Porque en varios casos, cuando terminó de hablar la señora Boluarte, había un tema previo, ¿no? Que era la reforma del Estado y la reforma constitucional. Y también no entendí su propuesta. El señor Anavitarte o Anavarte, no recuerdo el nombre, se me esquipe a la traste, terminó de hablar y yo no entendía de qué había hablado. O sea, no entendí nada de lo que quiso decir. Y la señora Celeste, a la cual tanta gente la ha criticado, a mí me dio determinada ternura, como que la señora parecía que le habían dicho para que vaya y para que hable y se emocionó por hablar en público. Les voy a decir quién soy. Y dijo algo y después dijo otra cosa, pero yo no sé de qué tema habló. Entonces, me pareció tal la orfandad, porque para criticar a Lucho Benavente, si vas a hablar de comida y vas a hablar del ceviche, yo más o menos me doy cuenta que estás hablando de comida y que estás hablando de ceviche. Pero si terminas de hablar y no sé de qué hablaste, ¿cómo te puede evaluar? De repente he sido muy tosco. ¿Tú crees que la gente se ha dado cuenta de lo que ha pasado el sábado? ¿O el domingo? Sí, creo que la gente no es tonta, ¿no? Hay un segmento, digamos, de indeciso, de gente que está más atenta, ¿no? Porque el que ya tomó una decisión, le va a parecer que el debate lo ganó el candidato o la candidata por quien ha decidido, ¿no? Entonces vamos a ese 20 o 25%, eso es lo que importa. Yo creo que ahí sí hay quienes han visto la actuación. Mira, tú dices que probablemente no comprendía bien lo que estaba diciendo. Es verdad, cualquiera puede ver que está un poquito fuera de sitio, sin propuestas concretas, y eso es realmente algo bien complicado, porque es un partido favorito para ganar, tiene amplias posibilidades de llegar al poder, y si en un debate técnico no demuestran solvencia, entonces alguien puede decir, bueno, ¿y cómo van a gobernar? Con poesía no se gobierna. A mí me encanta la poesía y la literatura, pero eso es algo diferente, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso tiene algún impacto y finalmente todo va sumando, ¿no? Por decirte, la señora Celeste, a la cual terminó de hablar, yo lo único que le entendí, y fue un golpe de efecto, es cuando le dijo a Guerra García, oye, si tú toda la vida has criticado a Keiko, ¿no te da vergüenza lo que estás haciendo? Yo creo que eso lo puso en su sitio este tipo, pero la verdad también es que a este tipo no lo conoce nadie, no es una figura representativa, no es un fujimorista conocido, el señor sale a la calle con mascarilla y no lo reconoce, pero ni el 1% del votante. Entonces, al fin y al cabo, ¿cuánto de lo que puede haber pasado el fin de semana con respecto al debate va a pesar en las ánforas? Yo creo que la gente se va a guardar para esperar a Keiko y a Castillo. Es lo que yo creo, sí, claro, que ese va a ser el tema. El debate ese domingo va a ser un cuerpo a cuerpo, donde por cierto va a ser muy importante las propuestas, pero también va a ser muy importante y definitivo el enfrentamiento político. Creo que eso va a ser algo fundamental, y dado que están muy parejos y es probable que lleguen igualmente parejos a ese domingo, el debate va a ser decisivo. Tenemos historias acá en el Perú donde después de un debate había 10, 15 puntos que favorecían o perjudicaban a un candidato en una semana, precisamente por esa volatilidad del electorado peruano, ¿no? Ese domingo habrá, yo imagino, unos 20 millones de peruanos atentos a escuchar el debate. A ver, esta cuestión del terruqueo de la que tanto se queja Castillo, inclusive tiene su propaganda de la franja electoral, diciendo yo no soy terruco, no hay pruebas, ya. ¿El terruqueo se le puede generar un efecto teflón o esto que ha pasado en el Ebrahim lo puede terminar perjudicando? Porque pruebas de que está relacionado con la gente de Sendero hay un montón, o sea, videos, el tipo está rodeado en un montón de ocasiones por terroristas y termina llevando al Congreso terroristas, y en el caso del señor Bermejo investigado ahorita por terrorismo. O sea, de que el tipo tiene ligazones más que umbilicales con el terrorismo, eso le queda claro al común de la gente. Pero pese a ello, hay gente que, bueno, la odia a Keiko más, pues.
O sea, por eso, esto que ha pasado en el Braem, ¿le puede generar un problema? Sí, yo creo que sí, porque a veces se dice que, bueno, esos jóvenes no saben nada, pero eso no es tan exacto. Digamos, no, la historia no ha sido muy recordada públicamente o en la escuela, ¿de acuerdo? Pero la tradición oral es de hechos que no son tan lejanos en la historia. Nosotros sabemos, de chicos nos contaban historias de nuestros abuelos, bisabuelos de los años 20, 30, 40, entonces que a un chico hoy de 18 años que va a votar te hayan contado algo del año 80, no es algo tan lejano. Ese chico nació alrededor del 2000, entonces no estamos hablando de la prehistoria donde la memoria oral se perdió. Yo creo que los padres le han dicho, le han enseñado a los hijos, les han contado lo que vivieron, y los abuelos a los padres y los padres a los hijos, porque ya podríamos hablar de 3 generaciones respecto al inicio del terrorismo, ¿no? Sí, incluso en estudios que hemos hecho, estudios de tipo político que hemos hecho en Voz Populi, por ejemplo, preguntamos por un partido, y una pregunta es, y cuéntanos, ¿en tu casa, en tu familia, hay otras personas de tal partido? Sí, mi papá, mi abuelo, sí. Es así, ¿no? Y ellos les van contando, ¿no? Por ejemplo, Acción Popular, los abuelos les han contado a los papás y los papás a los hijos, y ahí está la memoria viva de Belaúnde, ¿no? Y eso ha favorecido, y si vamos a una lectura más fina, más antropológica, es el mito del eterno retorno, es la vuelta de un tiempo circular que da vueltas y que ya. pronto llegará nuevamente, y entonces, ¿no? ¿Cómo me explicas que la gente, en teoría, porque digo, yo a las encuestas las miro de costado, dicho esto con respeto a ti que también haces encuestas, entonces, ¿cómo es que Castillo tiene fuerza en el centro del Perú y en el sur del Perú, donde Sendero Luminoso hizo tanto daño? No debería tener fuerza, la gente debería detestar cualquier cosa cercana al terrorismo. No, claro, es que en el Perú han subsistido condiciones de desajuste social. Desde que comenzó el terrorismo a la fecha, los grandes problemas estructurales de la sociedad no se resolvieron. La democracia no demostró que es eficiente. La democracia se vendió con corrupción, con ineficiencia del Estado. Entonces la respuesta de esa gente, yo la entiendo así, es una respuesta equivocada, por cierto, ¿no? Es una respuesta extrema, y esa es una tragedia para el Perú, porque ellos, incluso muchos, consideran que Abimael Guzmán es un héroe que tendría que salir libre, cuando sabemos que es el máximo criminal de la historia del Perú. Correcto. Ha sido muy amable, Lucho. ¿Qué queda más que esperar el debate y las reacciones de los próximos días? Pero acá, hasta donde yo entiendo, es un tema muy emocional, muy visceral, y es de Keiko contra Pedro, de Fujimori contra Castillo. De acuerdo, y esperemos que los dioses se tranquilicen y no nos manden más rayos y truenos políticos en el país. Correcto. Ha sido muy amable, Lucho. Muy amable, gracias. Buenos días. Gracias por la invitación.